¿Alguna vez dejaste de ser tú mismo por miedo a lo que dirían de ti en internet? ¿En verdad criticar algo en redes es malo? ¿O solo estamos usando mal una herramienta que terminó siendo usada para callar a quien piensa diferente? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Gumball. En un nuevo día en Elmore, Larry se encuentra trabajando en uno de sus tantos trabajos, esta vez como barbero. Está terminando un corte para el director Brown, a quien le muestra el resultado con el espejo para tener su visto bueno. Brown queda encantado y agenda de inmediato su próxima cita para el día siguiente. En el suelo, montones de pelos se acumulan tras el corte. Larry empieza a limpiar cuando se da cuenta de que Richard ha estado esperando turno todo ese tiempo. Richard toma asiento y le pide a Larry que solo le corte las puntas. Incluso le muestra una foto de referencia de cómo quiere quedar, pero hay un pequeño problema. Richard está completamente calvo. No queda claro si es negación, ingenuidad o simplemente por ser Richard, pero este no parece estar consciente de su calvicie. Y el hecho de que Larry le haya dicho calvo lo desmorona. Se tira al suelo, devastado. Si antes lo ignoraba, ahora la verdad le duele más que nunca. Molesto, Richard insiste en que vino por un corte y no se irá sin uno. Así que Larry enfoca sus ojos en el único pelo visible en la cabeza de Richard. Pero está tan pequeño que vuelve a preguntarle si está seguro. Y Richard responde con un rotundo sí. Larry entonces corta un pedazo del único pelo que le quedaba y con eso, Richard queda aún más destruido. Llorando se marcha del lugar. Ya en casa de los Watterson, Richard ofendido se desahoga con sus hijos de cómo Larry le hizo un insultante corte y el hecho de que lo llamaran calvo. Sin embargo, ni Darwin ni Gumball lo han estado escuchando. Darwin lo ha ignorado y Gumball llevaba tapones en los oídos. Y no solo eso, sino que Richard no lleva quejándose poco tiempo, lleva 3 días. Ya desesperados, los hermanos deciden intervenir. Darwin le pregunta sobre el por qué no se quejó con Larry cuando podía, pero Gumball le sugiere a su padre algo mucho más efectivo que quejarse: dejar una reseña negativa sobre Larry en internet y hacerlo de forma anónima. Richard acepta, reconociendo que es una forma cobarde de vengarse, pero perfecta para él. Entonces Richard comienza a escribir su reseña, no sin darnos cuenta que toda su inspiración solo fue para recordar su contraseña. Gumball, impaciente, le arrebata la computadora y se ofrece a escribir la reseña él mismo. Le pide a Richard que le cuente lo que quiere decir, pero al ver que su papá divaga demasiado lo interrumpe y le dice: la clave de una buena reseña en línea es sacar toda la frustración que tengas en tu vida contra alguien que no la merezca nada. Gumball se desahoga escribiendo una feroz crítica hacia Larry. Inmediatamente suena el teléfono. Es Larry, quien llama para preguntar por el motivo de la reseña que dejaron en internet, pero Richard lo cuestiona sobre cómo está tan seguro que fue él quien la dejó. Entonces Larry le dice que la reseña dejó de ser anónima cuando Richard firmó con su nombre completo y agregó una foto. Larry, ofendido, le reclama no solo por lo injusta que fue la reseña, sino por los horrores gramaticales que contenía. Aún así le dice que el cliente siempre tiene la razón y le ofrece cortes de cabello gratis para él y su familia. Sí, elimina la reseña. Pero esto no es suficiente. Richard sigue dolido y exige algo más: que Larry le diga que tiene mucho, demasiado, un exceso de cabello. Larry, con tal de poner fin al drama, se lo dice y Richard queda satisfecho. Entonces Gumball, al ver lo fácil que fue obtener beneficios, se da cuenta de algo. Como Larry trabaja en casi todo Elmore, podrían aprovecharlo en todos esos lados. Así que comienza su plan. Gumball y Darwin van al restaurante donde Larry también trabaja. Disfrutan de una gran comida y al final, cuando Larry les lleva la cuenta, Gumball le dice con descaro que no piensan pagar. Larry exige una explicación y Gumball le ofrece una reseña generosa de 5 estrellas. Si les da la comida gratis. Larry, completamente impactado, se niega. Entonces Darwin baja la calificación a 4 estrellas e inmediatamente el restaurante comienza a verse más desordenado y de menor calidad. Larry, alterado, les suplica que paren y que una mala reseña en un restaurante es capaz de destruir todo el lugar, pero a los niños no les importa. Gumball baja la reseña a 3 estrellas y el restaurante empieza a decaer aún más. Luego baja a 2 y el caos se desata. Todo está sucio, los platos rotos y los clientes gritan. Y Gumball aumenta su amenaza con poner solo 1 estrella. Larry, derrotado, cede y les da la comida gratis. Gumball le da nuevamente las 5 estrellas, pero antes de irse pide el postre para llevar. Larry le dice que el restaurante no ofrece comida para llevar, pero Gumball lo mira, saca su celular y vuelve a amenazar con bajar la reseña. Así que Larry solo suspira resignado. Este episodio, con su tono irónico, hace una crítica del poder que hoy en día tienen las críticas. En el ámbito de los negocios, una reseña antes era muy útil para saber si ese lugar era confiable o no, pero hoy en día ya no es utilizado tanto con eso, sino que ahora parece más un arma. Hoy en día ya no se escribe tanto una mala crítica por un mal servicio, sino que ahora se escribe por una mala interpretación, un mal día
o simplemente por venganza, porque podrá sonar muy gracioso el como dijo Gumball que se escribe en las reseñas hoy en día, pero deja de ser gracioso cuando te das cuenta que mucha gente sí lo escribe desde esa perspectiva. Y otro tema que toca y que profundizaré más conforme avance el episodio es la funa y cómo desafortunadamente hoy en día está tan normalizado quemar en redes sociales que ahora ya hasta existe un miedo hacia ella, porque hay personas como Larry que solo quieren una buena reseña en la vida, que solo quieren ser vistos como buenas personas, pero en lugar de actuar desde la integridad terminan actuando desde el miedo a ser malentendidos, el miedo a que los funen, el miedo a que su imagen sea destruida por un error, una frase sacada de contexto simplemente por no caerle bien a alguien. Así que la gente comienza a moldearse, a censurarse, a actuar con todo menos con honestidad, no porque sean hipócritas, sino porque están aterrados. Y eso nos lleva a esta pregunta: ¿estamos construyendo una sociedad más justa o simplemente más silenciosa? ¿Más consciente o más temerosa? Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. Después de salirse con la suya en el restaurante, Gumball y Darwin visitan el zoológico de Elmore, otro de los múltiples trabajos donde Larry se desempeña. Pero una vez ahí, Gumball no puede evitar quejarse. Dice que ya ha ido muchas veces, que no hay ningún animal nuevo ni nada que lo sorprenda, y que el zoológico es, en sus palabras, aburrido. Así que decide que lo mejor será dejar una reseña negativa. Justo entonces aparece Larry, visiblemente tenso, quien le recuerda que alterar las leyes naturales por una simple reseña podría tener consecuencias graves. Sin embargo, con tal de evitar perder estrellas en su reputación digital, termina accediendo a hacer lo que pide Gumball. Gumball y Darwin deciden ir al cine, pero la película que proyectan es increíblemente aburrida. Entonces Gumball saca su teléfono para poner una mala reseña, pero no a la película, sino al cine donde trabaja Larry. ¿Por qué? Porque mostrar una película tan mala y hacer que pierdan 2 horas de su tiempo merece ser castigado. Larry no tiene opción, hace lo imposible por evitar una mala reseña. Cambia la película en pleno acto por una que sí cumpla con las expectativas de Gumball, solo para mantener su promedio de estrellas. Gumball y Darwin salen del cine, todo parece estar en calma, hasta que Tobias pasa a toda velocidad con su monociclo y los empapa por completo. Gumball, sin pensarlo, saca de nuevo su celular para castigar la falta de respeto, pero Darwin lo frena, recordándole que Tobias no es un negocio y que no se puede poner una estrella a alguien. Esa advertencia, lejos de hacer pensar a Gumball, despierta en él una nueva idea, una aplicación para calificar personas. Así que van con Larry a pedirle que cree una aplicación para llevar las reseñas al siguiente nivel, un mundo donde cada acción tenga consecuencias inmediatas, medibles y castigables con estrellas. Ahora el episodio deja de lado el tema de los negocios y pone en su foco central uno de los temas que, como dije, es muy ignorado y hoy en día es tan normalizado que la gente no solo no lo ve, sino que también forma parte del problema. Lo que en un principio parecía una herramienta útil para señalar abusos y exigir justicia, hoy se ha convertido en un arma de doble filo. Antes muchas cosas que estaban mal pasaban desapercibidas porque nadie se atrevía a denunciarlas o simplemente lo veía normal. Hoy, gracias al internet, muchas de esas cosas ya no se pueden esconder, se visibilizan, se denuncian y en muchos casos se castigan. Hasta ahí podemos decir que la funa cumple con una función social positiva, pero el problema es que conforme avanza el tiempo, la funa ya también está siendo utilizada con otros fines. El problema es cuando se convierte en una estrategia para obtener beneficios personales, cuando una mala reseña ahora es una forma de presión o de manipular, cuando alguien amenaza con exponerte no porque hayas hecho algo grave, sino porque no hiciste lo que esa persona quería. Eso es exactamente lo que le pasa a Gumball en este episodio. Usa una reseña negativa para conseguir cosas gratis, para salirse con la suya, y lo más inquietante es que muchas personas piensan igual, que si no les das lo que quieren tienen derecho a arruinar tu imagen, a tergiversar lo que hiciste, a convertir un desacuerdo a una molestia en una acusación pública. Y lo más grave es que a pesar de lo absurdo que pueda sonar una funa, es que hay mucha gente dispuesta a creerla, porque como mencioné, ahora la gente ya no prefiere tanto la verdad, sino lo que tiene más impacto. Se ha vuelto tan común esta funa tan mal dirigida que solo basta con que a alguien no le guste tu cara, cómo le respondiste a alguien, que no te expresaste como esa persona quería para ser un motivo de señalarte públicamente. Y cuando una crítica sin fundamento se viraliza, y no solo eso, sino que la gente lo cree,
y se va en contra de la persona que están criticando, las consecuencias que vienen son todavía peores. Hay vidas que se arruinan por cosas que ni siquiera sucedieron como fueron contadas. Y lo más aterrador es que la masa que está dispuesta a criticar no se detiene a cuestionarse si lo que está haciendo está bien. Solo prefiere actuar, prefiere castigar. Una vez creada la aplicación, Gumball y Darwin se obsesionan. Empiezan a calificar a todos los que se cruzan en su camino y lo hacen sin motivo alguno. Que si alguien es demasiado pequeño, que si al señor Brazos no le favorece su ropa, que si el sol está muy fuerte y eso los molesta, cualquier excusa es válida para lanzar una estrella y seguir alimentando su poder como críticos. Pero no son los únicos. Todo Elmore tiene acceso a la app y ahora toda la gente está dando malas críticas sin ninguna razón. Darwin empieza a notar lo tóxico de esto y le dice a Gumball que tal vez ya es hora de parar. Pero Gumball no está de acuerdo. Sonríe confiado y con la ingenuidad pregunta ¿qué podría salir mal? La respuesta llega más rápido de lo esperado. Ellos mismos comienzan a recibir malas reseñas. Luego voltean y se dan cuenta que ahora la gente está prefiriendo no hacer nada con tal de que la gente no los critique. La calificación de una persona se convirtió en su identidad y perder estrellas es casi como perder el derecho a existir. Los paramédicos prefieren no atender emergencias, temen hacerlo mal y que eso afecte su puntuación. El exterminador se rehúsa a entrar a la casa del señor Robinson por miedo a un comentario negativo sobre su trabajo, algo que provoca que nadie se mueva por prácticamente seguir el ideal de Richard. Si no hacen nada no podrán cometer errores y no obtendrán malas reseñas. Y quizás la lección más incómoda de todo este episodio es ver cómo la gente está dispuesta a hacer nada por el miedo a la funa. Y sí, es cierto que muchas personas abusan de su libertad de expresión para ofender, criticar, burlarse o mencionar que su punto es el único que tiene razón. Pero también es cierto que ya no estamos distinguiendo. Ya no se separa el error con la maldad, la ignorancia con la intención. Hoy en día equivocarte, ser humano, es suficiente para ser aplastado por la opinión pública. Y es que nada es completamente bueno ni completamente malo. Todo depende de cómo decidimos usarlo. La funa en esencia no es el problema es cómo se ha transformado. En lugar de ser una herramienta para exigir justicia, se ha vuelto un mecanismo para desahogar frustraciones, proyectar en otros nuestra rabia o simplemente sumar likes. Y por eso mucha gente prefiere no hacer nada, como Richard, que piensa: si no hago nada, no cometeré errores, y si no cometo errores, nadie podrá criticarme. Pero eso es esconderse. ¿En qué momento empezamos a creer que tenemos el derecho de decidir quién puede pensar diferente, quién se puede equivocar y quién no, quién puede hablar y quién debe callarse? Pero si estás escuchando esto, al menos queda una posibilidad, y es la de que no detengas lo que estás haciendo por miedo a ser criticado. Y también de todo lo malo de esta normalización de una crítica mal dirigida, también podemos encontrar algo bueno, y es que todo esto al final de cuentas nos obliga a cuestionarnos por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, y en un mundo donde la gente está tan acostumbrada a actuar en base al impulso, detenernos a pensar, a reafirmarnos o incluso a corregirnos es de las cosas más valientes que uno puede hacer. Pero el caos está lejos de detenerse. Banana Bárbara y un taxista comienzan una guerra de reseñas mutuas mientras conduce sin cuidado alguno. Pasan a toda velocidad junto al oficial Donna, quien ni siquiera los detiene porque también está dominado por la misma lógica. Si no me muevo, nadie me critica. Gumball, finalmente dándose cuenta de lo que han provocado, cree tener una solución. Si logran que la propia aplicación reciba una calificación de una estrella, todo terminará. Pero eso solo puede hacerlo su creador. Justo entonces aparece Larry. Gumball le grita que por ser la persona con más alta calificación de Elmore y por ser prácticamente el creador de la página, él puede hacer que todo termine. Larry acepta, pero pone una condición: Richard debe admitir que es calvo. Pero Richard no lo quiere aceptar. Grita llorando que no es alguien calvo. Entonces, como Richard no está dispuesto a aceptar la verdad, Larry amenaza con hacer lo contrario: calificar la app con 5 estrellas, lo que le daría el control total de todo. Pero un rayo de sol golpea justo en la cabeza brillante de Richard, y todo el reflejo va directo a la cara de Larry, cegándolo momentáneamente. En ese descuido, su dedo manda una reseña de 0 estrellas a la página, acabando con todo. La aplicación deja de funcionar, las calificaciones desaparecen. Toda persona de Elmore menciona que por fin puede actuar sin miedo a que lo critiquen, a equivocarse, a salir como quiera sin importar qué piensen los demás. Y como punto final, aunque hablemos una y otra vez sobre el impacto de las críticas, sobre lo tóxico que puede ser el juicio masivo, la verdad es que es difícil que algo cambie, porque es más fácil señalar que entender, destruir que construir. Pero si tú estás del otro lado, si eres de los que ha dejado de hacer, de decir, de intentar, solo
solo por miedo a ser juzgado, entonces es momento que tomes una decisión por ti. No puedes seguir dejando que el miedo dicte tus pasos. No puedes vivir buscando agradar a todos, evitando errores solo para no ser criticado. Y si te equivocas está bien, y si te juzgan, que lo hagan. Porque lo verdaderamente jodido no es que te hayan criticado. Lo jodido es descubrir que viviste una vida a medias por miedo a una opinión que nunca te debió importar. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día en que Nicole enfrentó a sus padres, ya que sintió que aún hiciera lo que hiciera, jamás iba a ser perfecta para ellos. Y aquí nos cuestionamos si de verdad vale la pena ser perfecta para nuestros padres a cambio de nuestra felicidad. Entonces te veo en este video.